De acuerdo, César. La tercera parte de lo que habíamos pautado como entrevista hablaba acerca de qué implica para ti el rostro del otro. Yo creo que de algún modo, Ya está, ¿no? de algún modo ya está, pero robándote un poquito, no tanto la parte académica, sino ya cómo reflexionas esa parte académica sin que necesariamente me cuentes tu vida personal, porque obviamente no es el tema, pero desde no tanto lo académico o intelectual, ¿cómo sigue para ti todavía resonando esta idea levinasiana del rostro, digamos, ¿no? ¿Cómo todavía el rostro dice o tiene sentido en una época donde Mark Zuckerberg nos quiere proponer el tema o sea, la virtualidad, ¿no? De la expansión de nuestra presencia a través de tokens, de animes, no sé si me entiendes, ¿no? De crear estas otras personas, ¿no? Que pueden ir a hacer 20 cosas mientras que tú espacialmente estás en otro, ¿no? O sea, con eso, nuevamente, no nos vamos a poner binarios de estar en contra de la tecnología porque no podríamos tener esta bella conversación si no fuera gracias a la tecnología, pero ¿qué resuena en ti esta época que a veces esconde el rostro, ¿no? Cuando tus alumnos apagan la cámara, cuando tus alumnos no se muestran, ¿no? A eso un poco voy, discúlpame que hable de lo personal, como vuelvo a repetir, no estoy tratando de hablar de tu vivencia ya más íntima, personal, sino de tu experiencia, de cómo ves la idea de Levinas del rostro en este tiempo contemporáneo que vivimos, ¿no? De tanta tecnología que a veces, claro, sirve para acercarnos, pero también sirve para ocultarnos, ¿no? Bien, en términos más personales, yo diría que esta ética como filosofía primera, ¿no? Que es lo que plantea Levinas, ¿no? Frente a la metafísica como filosofía primera, plantear esta idea de la interpelación del otro, la responsabilidad como experiencia fundante, ¿no? Como primera experiencia, que es algo propio de la fenomenología también, ¿no? Encontrar una estructura, ¿no? de experiencia que es la que funda y hace posible, ¿no? Todas las demás experiencias. Yo creo que esta experiencia justamente ética, entonces fundamental, creo que es importante en mi experiencia personal, bueno, en dos ámbitos, ¿no? Primero, en cómo pensar la, la muerte, ¿no? De muchísimas personas en el mundo, pero en concreto en el país, ¿no? Y cómo esos muertos, ¿no? De alguna manera, desde sus pulmones infectados, ¿no? Y desde el no poder respirar, ¿no? Con lo que eso significa precisamente de corte o de interrupción de la vida, ¿no? Interpelan y nos cuestionan hoy, ¿no? Como yo hablé hace 20 años, ¿no? La experiencia del conflicto armado interno o de la revisión, ¿no? De la memoria sobre ese conflicto armado interno. Bueno, hoy creo que esta situación, ¿no? Que nos muestra pues que finalmente no hay una ética realmente del cuidado del otro, ¿no? Y de la respuesta al otro, precisamente en lo que el otro tiene de más vulnerable, que es la enfermedad, ¿no? Que es precisamente en el momento en el que la vida no puede seguir normalmente y entonces hay un cuerpo herido, ¿no? Hay un cuerpo frágil, un cuerpo que está a punto de dejar de vivir. Y entonces yo creo que hay todo un tema de reflexión de filosofía práctica, ¿no? O de ética aplicada al ámbito en el que debería aplicarse al ámbito de la salud, ¿no? Es decir, cómo pensamos esto que hoy muchos filósofos especialistas en ética aplicada presentan como la ética del cuidado, ¿no? Pero que tiene raíces levinasianas evidentemente y que tiene un fundamento, ¿no? Levinasiano, porque se trata justamente de cómo el otro, desde su condición de otro, me indica en sus lágrimas, en su respiración cortada, en su silencio, ¿no? En sus ojos cerrados, me indica el camino, muchas veces de ayuda o de acompañamiento que se debe dar, ¿no? Porque muchas veces llegamos con nuestros planes ya, ¿no? Establecidos de cómo hay que ayudar al otro, cómo hay que aconsejar al otro, no solo en enfermedades pues,
en etapas terminales de la enfermedad o radicales, sino también en la fragilidad psicológica, en el tema de la salud mental, del que hoy se habla tanto también, precisamente como efecto de la pandemia, ¿no? Entonces, ¿cómo se acompaña en general al otro, pero siguiendo la ética de la alteridad radical de Levinas, dejando que el otro mismo indique de alguna, siendo capaz de leer los signos, hay una hermenéutica también del cuidado, siendo capaz de leer los signos, ¿no? Que el otro, y que muchas veces, justamente en situaciones de vulnerabilidad radical, no son verbales, ¿no? Porque el dolor, el sufrimiento justamente no se puede nunca transferir al otro, ¿no? Pero cómo entonces dejamos que haya ciertos signos, estar atentos, ¿no? A esos signos del sufrimiento, y también de cómo, eso es una reflexión de Ricoeur también, cómo hay siempre un hilo, lo que él llama un hilo mínimo de resistencia en medio del sufrimiento. Bueno, que es un tema levinasiano también. En el otro hay siempre algo que resiste, incluso en medio de la fragilidad o ¿no? de la desnudez más terrible, hay algo que resiste. Y entonces, cómo sacar a la luz o apoyarnos, ¿no? En eso que resiste para que justamente el otro pueda levantarse, ¿no? En cualquier acepción de este término, ¿no? En términos psicológicos o en términos... Entonces, ahí creo que hay un ámbito, bueno, yo no trabajo directamente en el ámbito de la salud, pero sí creo que hay un esfuerzo que podemos aportar desde la reflexión filosófica para no quedarnos, para teniendo el fundamento, ¿no? Conceptual y teórico, poder aterrizar eso en cuestiones más concretas de ética aplicada, de ética del cuidado. El ámbito de la salud es uno. Bueno, otro ámbito, que es el segundo que yo mencionaría para responder a tu pregunta, en el que yo sí estoy ya, tengo un papel más activo, ¿no? Y directo, es el ámbito de la educación, ¿no? Y entonces ahí yo pienso que hay dos cosas. Uno es seguir insistiendo en la importancia de la literatura, del arte, como espacios justamente de encuentro, de interpelación del otro, ¿no? Y entonces no solamente arguedas, ¿no? Sino otras expresiones artísticas, ¿no? En distintas zonas del país, y cómo poder hacer que eso tenga un lugar importante en la educación y que no se convierta, lo que antes llamábamos, por ejemplo, el curso de literatura, en un curso de comunicación integral en el que lo único que se enseña es cómo hacer una factura, cómo hacer un currículum. Ya, estoy de acuerdo que se enseñen cosas prácticas a los estudiantes, pero muchas veces es en detrimento de la transmisión de una tradición de textos, ¿no? Que es Arguedas, pero también escritores más contemporáneos, ¿no? Que deben trabajarse y se debe despertar a los alumnos, porque, insisto, hay ahí no solo un tema de significación estética, sino también ética, ¿no? Y eso creo que es algo importante. Lo otro es el tema de la virtualidad. Bueno, ahora está por el tema de la pandemia, pero es algo que ya se veía, ¿no? Se aplicaba también antes. Entonces yo creo que ahí, en términos también de Levinas, no puede haber un encuentro real con el otro, un encuentro pleno con el otro, o un dejarse interpelar por el otro. Claro, en Levinas es verdad que el registro del sonido, eso es algo bíblico también, ¿no? A Dios no se le ve, se le oye, ¿no? Dios habla a través de, digamos, de sus profetas o del lenguaje, pero no a través, no se le ve. Entonces, en Levinas hay, y eso nos lleva al tema de la estética también, hay una desconfianza frente a la imagen, ¿no? Porque la imagen puede ser muchas veces reductora del otro. Entonces el tema no pasa tanto por el tema de la imagen o de la cámara, o bueno, sí es verdad, ¿no? También, pero al mismo tiempo el rostro no se ve completo, ¿no? El rostro se ve, pero se ve bajo el registro de la escucha. Es decir, el rostro me habla ordenándome justamente, no me puedes matar y ser responsable, ¿no? Entonces en el rostro hay antes un lenguaje que pasa más por el registro de la palabra, justamente de la comunicación del sonido. Entonces, claro, de alguna manera la educación virtual por lo menos nos ha permitido mantener, ¿no? Como ahora mismo yo contigo, esta posibilidad del diálogo, de la que hubiéramos estado cortados totalmente si hubiéramos tenido una cuarentena, ¿no? Larguísima, sin ni siquiera esta posibilidad. Entonces hay que reconocer que es una posibilidad y hay que explotarla, como toda herramienta se puede explotar, ¿no? Pero sí es cierto que en ese encuentro del otro, que no es un encuentro puramente visual, ¿no? Reductor, ¿no? Del otro a una imagen, sino de lenguaje y de palabra, es obvio que, en la misma perspectiva de Levinas, al no compartir un mismo espacio,
Porque ahorita estamos en simultaneidad temporal, ¿no? Estamos en simultáneo porque son las 12, bueno, ya va a ser la 1 y estamos juntos, ¿no? Hemos conversado, o sea, hay una simultaneidad temporal en las clases que se dicen en simultáneo. Pero lo que no hay, ni podrá haber nunca, en la modalidad virtual, es una simultaneidad espacial, porque yo no estoy contigo. Entonces, si yo no estoy contigo, la palabra está definitivamente ya de alguna manera desvirtuada o mediada, ¿no? Con esta interferencia de la pantalla y de la distancia. Entonces, curiosamente en Levinas hay una distancia con el otro que siempre debe existir, pero no es una distancia espacial, es una distancia ética, ¿no? Una distancia, digamos, de principio, ¿no? Fundamental, de no reducción del otro. Pero justamente para que esa distancia se pueda experimentar, tiene que haber encuentro. Y no puede haber encuentro pleno con el otro, pienso yo, ya hablo ahí sí de mi experiencia concreta como profesor, ¿no? Después de 2 años en los que no puedo decir que he conocido a mis estudiantes. Porque así hubieran puesto la cámara, que no la ponen, porque además yo no puedo obligar a nadie a poner una cámara, pienso, porque de alguna manera también eso, hay personas que no tienen suficiente internet o lo que fuere, ¿no? Como no puedo obligar a todos a que hablen por el micro, porque algunos no pueden, porque ladra el perro, porque el hermano está en la computadora del costado también estudiando, y porque además muchísimos en el Perú no tienen ni siquiera la conectividad. Entonces, ¿de qué encuentro estamos hablando? Después de 2 años, yo tengo la experiencia, y eso que hablo de experiencia universitaria, ¿no? Donde más o menos había la posibilidad de conectarse, de no haber conocido realmente a mis estudiantes, más allá de 1 o 2 que puedan haberme contactado después por mail o por el WhatsApp para algún consejo. Entonces, bueno, su nombre ha quedado, ¿no? Pero no sé quién es. De alguna manera no sé quiénes son los 200, 300, cuántos alumnos que he tenido en 2 años. Y eso para mí Pensaba, sí es una experiencia, ¿no? pensaba en lo que decías, discúlpame que me refiero a otro maestro que hemos tenido los dos juntos, y que claro, tú has tenido una relación mucho más cercana a él que yo, Luis Jaime, ¿no? Muchacho, no te decía, o sea, a mí una de las cosas, o sea, más importantes de repente a esa edad que he tenido es precisamente esa cercanía de que Luis Jaime me diga, muchacho, ¿no? Que te diga, ven a mi oficina a conversar, ¿no? O sea, a esa edad o sea, tiene una significación la palabra del maestro, la voz del maestro, digamos, que es importante, ¿no? Porque es un anarqueno, es un reconocimiento, no es reconocimiento en el sentido de ponerte una medalla o darte un premio, ¿no? Es un reconocimiento en el sentido de que hay una alteridad y hay un otro, ¿no? Y compartir con él, reírte con él, escucharlo, ¿no? Poder, como tú dices, salir del anonimato de la clase, ¿no? Porque de algún modo todos los alumnos estamos en una suerte de anonimato, incluso en la clase presencial, ¿no? Pero una de las cosas que yo siempre, ya no se puede hacer tanto en lo virtual, ¿no? Pero en lo presencial, esto que hacía Luis Jaime muy bien, ¿no? Que, o sea, yo ya con los años lo llamo pícaro, pero no es pícaro en el sentido de picaresco, sino de esa viveza de la clase, ¿no? El profesor que te llama por tu nombre. Luis Jaime te llamaba por tu nombre. Entonces, era una cosa que tú sabías que en cualquier momento Luis Jaime iba a voltear y te iba a decir, no, Juan, ¿qué piensas acerca de esto? Y tú dices, estamos acá entre 60, 80, ¿cómo se acuerda? Y no me siento en el mismo sitio siempre, ¿no? Pero este hombre que pareciera que no ve por un ojo, no sé me entiendes, y el otro lo ayuda menos, ¿cómo te ve? ¿No? O sea, ¿cómo sabe que estás ahí? Y te interpela y te llama por tu nombre, ¿no? Entonces, eso para mí es muy levinasiano. Yo nunca tuve la oportunidad de preguntarle y no creo que haya leído a Levinas, cosa nuestro Luis Jaime, pero era una cosa muy levinasiana. Discúlpame que abuse de ti y que te pregunte por eso, digamos, ¿no? ¿Qué recuerdas tú de Luis Jaime en relación a esa pedagogía del nombre, ¿no? Y del rostro? Bueno, Juan, sobre este tema de la educación virtual, precisamente yo escribí un pequeño artículo en el boletín de la UP, ¿no? Que, bueno, está en línea, ¿no? Punto de equilibrio se llama, y justamente escribí ahí sobre este tema era más a través de la filosofía del habitar, ¿no? Por este tema del espacio, de la simultaneidad espacial de la que hablo, y justamente se llama así, ¿no? Entre paréntesis, habitar las aulas, ¿no? Descripción de un malestar, ¿no? Y luego en el Comercio publiqué un pequeño artículo
sobre justamente el malestar de la educación virtual, y ahí recojo precisamente un pequeño texto de Luis Jaime Cisneros, ¿no? En el que él habla de la importancia justamente del nombre, pero también de cómo el nombre de un alumno no es simplemente, como él dice en ese pequeño texto, ¿no? El texto se llama La mirada de un alumno, justamente, ¿no? Hablando de la mirada del otro y de Levinas. La mirada de un alumno, que está publicado en esta edición de Peiza de Mis trabajos y los días, que reúne, ¿no?, una serie de textos de reflexiones breves, ¿no?, de Luis Jaime Cisneros, sobre todo su quehacer docente, ¿no? Y él empieza el texto diciendo justamente: las listas de clase no dicen nada sobre los muchachos, ¿no? Hablando el sustantivo que tú recordabas, ¿no? Es el ambiente el que ayuda a descubrirlos. Y el ambiente no solamente es el espacio del aula, ¿no?, del que estamos cortados hace 2 años, ¿no? Y que es el espacio en el que entra, y él habla justamente de cómo él comienza a descubrir los nombres de ciertos alumnos, no por la lista, ¿no? Sino por la manera como cada alumno ingresa al aula. Y eso no, de eso estamos cortados, pues, con la educación virtual. No hay ingreso del otro, no hay irrupción del otro, porque el otro solo puede irrumpir justamente en ese espacio, ¿no? Por ejemplo, de la casa, ya hablamos de hospitalidad, pero en el aula hay una forma de hospitalidad, de cómo uno como profesor ingresa al aula y es recibido por los alumnos, o uno está ya en el aula e ingresan los alumnos. Es todo un movimiento de alteridad, justamente de ingreso del otro, ¿no? No solo para el profesor, sino entre los alumnos. ¿Cuántos alumnos que han ingresado a la universidad, y no hablemos ya del colegio o del jardín de la infancia, ¿no? Pero ¿cuántos alumnos han ingresado a la universidad el 2000, o sea, con la pandemia, ¿no?, en 2020, y no han puesto un pie en la universidad, o pusieron un pie y ahí mismo tuvieron que sacarlo porque empezaron las clases virtuales? ¿Cuándo? En marzo, ¿no? Entonces, no se conocen entre ellos, o sea, tampoco hay cuánto de la experiencia universitaria, y no hablemos ya de la escolar y de la infancia, consiste justamente en ese encuentro con la alteridad, porque el otro no es solamente el otro que está, digamos, para hablar de nosotros que estamos en Lima, ¿no?, en la Amazonía o en otro continente, ¿no? Todo ser humano que está frente a mí es otro. Obviamente podemos pensar una alteridad más radical cuando ese otro está en una situación de vulnerabilidad, viuda, huérfano, forastero, sí, pero en Levinas, de alguna manera, todo otro es otro, todo ser humano que está frente a mí es otro, porque hay una dimensión de misterio que nunca se termina de conocer, por más que sea un amigo de toda la vida o tu esposa o tu hija, hay siempre un misterio. Entonces, el otro es todo otro es otro. Pero ¿cómo puedo yo descubrir esa alteridad y acogerla o ser acogido por el otro si no hay encuentro? Si los alumnos de estos 2 años no se conocen, ¿qué experiencia de promoción universitaria es esa si no se conocen entre ellos? Y eso yo lo noto en los trabajos en grupo, la diferencia entre alumnos que sí han estado en la universidad, los de ética, por ejemplo, que ya están terminando, entonces sí han tenido varios ciclos juntos y se conocen, y los trabajos en grupo fluyen mucho más, frente a los alumnos que no han podido tener ni un ciclo en la universidad y que ya van 4 ciclos, 2 años. Entonces no hay derecho, no es posible. Entonces, yo recuerdo ese Una texto de universidad como la por Pacífico, eso. ojo, que esos 2 primeros años son sus 2 años más libres, Exacto, donde así es, leen además. más, buscan más, o sea, porque todavía no están pensando Exactamente, en buscar trabajo, no están buscando, o sea, buscando exactamente. posicionarse, ¿no? Así es, Y son los son más años en los que, libres. así es, en los que se disfrutan más, son los 2 años de estudios generales, en el caso de la católica, ¿no? Entonces, por ejemplo, entonces, realmente es una experiencia que ha cortado ese ingresar en el aula como profesor o el alumno, que es lo que Luis Jaime cuenta en ese texto, y luego él dice que aquellos alumnos a los que él va descubriendo ya por su nombre, se manifiestan en lo que él llama pequeños detalles en los que el alumno está. Y ahí, como profesor de gramática, Luis Jaime dice, y ahí el verbo estar, por ejemplo, ¿cómo es que el otro está? Es decir, se expresa, que es un tema fundamental en Levinas. Yo he trabajado sobre todo el tema del lenguaje en Levinas, la metáfora, ¿no? Y el tema del lenguaje y cómo Levinas, por eso decía el registro del oído, ¿no? Y vaya que Luis Jaime era sensible a toda esa dimensión sonora, fonética fundamental del lenguaje, ¿no? Y justamente Levinas habla de cómo el otro, ¿no?, me ordena y me llama a la responsabilidad a través
del lenguaje. Por lo tanto, el otro, si está en algún lugar, ¿no? Obviamente el otro es anterior a cualquier presencia física, ¿no? O cualquier reducción a algo físico o sensorial, ya. Pero está al mismo tiempo en ese lenguaje, en su lenguaje, en lo que Luis Jaime llama los secretos del lenguaje que caracterizan a cada uno. Y esos secretos del lenguaje están, dice Luis Jaime, en gestos imprevistos, pero significativos siempre, lo estoy citando, en su caligrafía, en su sintaxis demorada o que va evolucionando, en la adjetivación, la verborrea, el galimatías. Están. Es decir, el estudiante, el otro, está, y hay que saber leerlo, descubrirlo, escucharlo, ¿no? En esos detalles de su lenguaje, en esos secretos del lenguaje. Pero cómo, y por eso él dice, y estar es aquí, contra lo que dicen las gramáticas, un verbo esencial, o sea, es ser. Están esos detalles en su lenguaje, sí, y en sus exámenes, en su escritura, sí, pero son, es decir, revelan el ser mismo del estudiante y solo así, en esa circulación de sentidos, de gestos, de mirada, ¿no? de llamada que no podemos tener por más moderno que sea el Zoom, el Teams o cuanta plataforma haya, no hay manera de tener, de estar físicamente, ¿no? Simultáneamente, en una simultaneidad espacial del cara a cara, que ese sí es un término fundamental en Levinas, el face a face, el cara a cara, ¿cómo vamos a estar en ese cara a cara a través de una pantalla y cortados de toda esa cadena compleja de sentidos en los que el lenguaje no es solo lo que se dice, ¿no? Sino cómo se dice, ese tema del estilo, ¿no? Al que Luis Jaime era tan sensible, y eso solo se puede tener en el encuentro, en el encuentro entre lo que llama Levinas dos interlocutores, ¿no? Y toda esa retroalimentación que moviliza toda esa cadena de sentidos, ¿no? Mirada, voz, gestos, señas, ¿no? Se corta, pues se pierde con la educación virtual. Entonces yo creo que todos esos matices de la entonación del cuerpo, ¿no? Que acompañan la palabra, o el silencio, que es también una forma de palabra de alguna manera, ¿no? Son fundamentales para todo vínculo real, ¿no? Para estar realmente con el otro y, como dice entonces Luis Jaime, para ser con el otro, ¿no? Entonces, bueno, ojalá, yo no estoy diciendo con eso que no hay que tener en cuenta la pandemia, acabo de hablar también de la interpelación que viene de todas las personas que han perdido la vida, ¿no? O que han quedado muy enfermas con este proceso, pero al mismo tiempo sabemos que no hay un riesgo cero y entonces, ¿no? Hay que, bueno, ya se está haciendo, ¿no? Ya hay colegios que están volviendo progresivamente, las universidades en principio en marzo también, ¿no? Obviamente hay que hacerlo con todos los cuidados para cuidar de la vida también del otro, ¿no? Hay que hacerlo con todos los cuidados, pero creo que se tiene que iniciar ese retorno progresivo porque es algo fundamental de la experiencia pedagógica, que es finalmente experiencia de encuentro con el otro, o sea, experiencia ética en términos de Levinas, que se pierde, ¿no? Con la Gracias por tu educación generosidad, exclusivamente César. virtual. Y discúlpame que nos extendamos tanto, pero todavía queda una cuarta parte, no sé si quieras Sí, hacerla. Lo el digo porque no quiero último. abusar de ti, No, no, brevemente podemos, es algo más corto y además es algo también más práctico, ¿no? O sea que podemos Ujú, mencionarlo, sí, brevemente. ujú. César, el cuarto punto, y ya este es el final, y agradecerte por tu tiempo, por tu paciencia, por esa generosidad que siempre te ha caracterizado, ¿no? Porque es una generosidad que viene precisamente del maestro, digamos, ¿no? Porque si fuera esto una conversación personal, seguramente no hubiera durado más de 10 minutos. Pero como sabes que es una clase, es un aula, lo que está en el fondo, te sale esa generosidad a borbotones, digamos, ¿no? Si no, ya te hubieras aburrido de mí hace rato. Ya, de hecho, ya, No, chao, Juan, cuídate. Tengo no, que hacer otras cosas, ¿no? hasta con temblor hemos resistido Sí. hasta el temblor. La última pregunta y la última parte de esta entrevista es pensar el dinero, ¿no? ¿Cómo ser responsable del otro en un tiempo de tanta desigualdad? ¿No? O sea, está de moda, como sabes, esta serie de Netflix, El Juego del Calamar, ¿no? Mm. De una sociedad como la de Corea del Sur, muy jerarquizada, donde el dinero importa mucho, donde la gente vive sobreendeudada, y eso pues en una sociedad como la peruana, del emprendedurismo, de los créditos, de prestamistas informales y formales, ¿no? Hace mucha conexión, digamos, ¿no? Mucha gente literalmente vive por el dinero
no solamente en el sentido material, sino simbólico, ¿no? O sea, su conatus ya no es un conatus de vida, ¿no? Sino es un conatus de ansiedad por ese dinero, porque la promesa que tiene ese dinero es de estatus, de una buena vida, ¿no? De realmente ser tratado como persona, como gente, ¿no? Entonces, como el dinero y su promesa de resemantización, de dar dignidad, ¿no? Entonces, ya no solamente como el dinero visto como un medio, sino como un elemento de ser, ¿no? Entonces, creo yo que es importante pensar, como lo han hecho ustedes, desde tanto armar conferencias sobre pensar el dinero, finalmente como una publicación, como un libro que seguramente después los alumnos pueden buscarlo y tratar de acceder a él, pero como digo, abusando de tu amabilidad, ¿no? ¿Cómo sientes que es la relación de Levinas con el dinero, digamos, ¿no? Sí. Bueno, Juan, tú hablabas de la serie esta de Netflix, ¿no? El juego del calamar, y allí hay un tema fundamental que es el tema del préstamo, porque todos los personajes están condenados, ¿no? De alguna manera ya a muerte, ¿no? O a un juego que implica la muerte, y ese juego tiene que ver con el préstamo y el interés, ¿no? O sea, los préstamos con intereses, ¿no? Que es lo que los ha llevado a la ruina finalmente, ¿no? A muchos de ellos en esta serie. Bueno, entonces, lo menciono porque precisamente las conferencias en las que Levinas trabaja directamente sobre el tema del dinero, ¿no? Son conferencias que él dio en los años 80 a los bancos de ahorro belgas, ¿no? Entonces a él lo invitan para hablar de temas de ética, y claro, como él sabe que se va a dirigir, ¿no?, a responsables de bancos, coge el tema del préstamo y del interés. Entonces, por eso digo la actualidad, ¿no?, del tema. Entonces, bueno, hay evidentemente una argumentación fenomenológica, ¿no?, que hay que seguir para entender la postura de Levinas sobre el tema, ¿no?, y la actualidad, me parece. Para Levinas es que, bueno, él parte, digamos, bueno, yo los remito, ¿no?, a los que les interese a estas conferencias. Yo he publicado un pequeño artículo, ¿no? No solamente sobre el tema, no solamente la visión de Levinas, sino también la de Michel Henry y la de Ricoeur sobre el tema del dinero, en un libro que se llama Pensar el dinero, ¿no?, que hemos publicado en marzo de este año en la UP, en la Universidad del Pacífico, y que es de acceso libre. O sea que, ¿no?, cualquiera puede entrar, fondo editorial de la UP, Pensar el dinero, y ahí se puede descargar el libro completo, ¿ya?, en acceso libre. Y son distintas aproximaciones desde la literatura, el derecho, ¿no?, la economía, evidentemente, y también la fenomenología, que es el caso de mi artículo, ¿no?, el tema del dinero a partir de Michel Henry, Ricoeur y Levinas. Bueno, la parte sobre Levinas es la que yo voy a comentarte ahora, y me parece muy interesante porque Levinas parte de un principio del que parten todos en realidad: el dinero vale por su valor de cambio, ¿no es cierto?, de intercambio, ¿verdad? Es decir, salvo el caso, pues, de una codicia, ¿no?, o de una avaricia patológica, ¿no?, nadie gana un billete de 100 soles para abrazarlo o dormir con él o enmarcarlo y contemplarlo durante la vida entera, ¿no? El billete de 100 soles vale por aquellos bienes a los que me da acceso. Y esos bienes a los que el dinero me da acceso, ¿no?, son necesarios para mi ser. Es decir, para lo que llama Levinas, ¿no?, el perseverar, bueno, tomando el conatus essendi, ¿no?, de Spinoza, es decir, la idea de perseverar en el ser, ¿no? Entonces, en todos nosotros, en el yo, es desde el momento en el que un sujeto aparece, ¿no?, ya no estamos en ese ámbito anónimo, ¿no?, general del ser, del Ilia, sino que un sujeto, ¿no?, un ente, aparece, ¿no?, en ese horizonte anónimo del ser. Ese sujeto aparece como un sujeto que tiene que hacerse cargo de su propia vida, es decir, que tiene que alimentarse, y que pasa entonces por dos elementos fundamentales en esa etapa de la descripción fenomenológica de Levinas, que son la necesidad y el gozo, ¿no? El cuerpo se experimenta como un cuerpo que necesita alimento, que necesita vivienda, y por eso el chez soi, el en casa, aparece como una de las primeras, ¿no?, estructuras inmanentes
¿no? Del yo, bueno, es el esquema de totalidad de infinito sobre todo, ¿no? Pero es en el momento en el que aparece toda esta reflexión fenomenológica de Levinas sobre la necesidad, la satisfacción de esa necesidad y el gozo del alimento y el gozo del conocimiento también, que son formas finalmente de alguna manera de afirmación del yo, ¿no es cierto?, como sujeto. Entonces el dinero entra en esa lógica de lo que llama Levinas la axiología de la economía o del interés. Ahí aparece esta palabra económica, pero inter es que él escribe con un guión. Inter es decir, estar en el ser, afirmarme como sujeto a través del alimento y de todo lo que el dinero me permite obtener para mí y los míos, digamos, mi familia, ¿no? Mi chez soi. Entonces, el dinero tiene este primer nivel que él llama la axiología del interés, que es que el dinero refuerza o permite acceder a bienes y por lo tanto satisfacer las necesidades a través de este gozo del alimento, ¿no? Pensemos en todas las variedades de alimento y de cosas que podemos obtener con el dinero. Pero justamente, y ahí viene, bueno, hasta ahí no hay propiamente dimensión ética, ¿no? Lo que hay es una dimensión, digamos, de afirmación del sujeto a través del dinero que le permite continuar siendo. Entonces, interesante, ¿no? Porque un prestamista te da una tasa de interés, ¿no? Pero Levinas juega con esa palabra hablándole a los responsables de bancos, diciéndoles que ese interés, claro, es un interés, pues, ¿no? Porque uno, cobrando ese interés, reafirma su ser, pues, ¿no? O sea, reafirma su condición de sujeto que va a poder adquirir más bienes para su chez soi, digamos, ¿no? Para su comodidad, su estabilidad y la satisfacción de sus necesidades, ¿no? Levinas no dice que eso esté mal, ¿no? Pero dice que ese es un nivel. Justamente el dinero, dice Levinas, nos permite pasar a dos niveles distintos, que llama axiología, o sea, ¿no? Sistema de valores, ¿no? Que ya no son solamente la axiología de la economía o del interés, sino la axiología de la santidad o la misericordia y la axiología de la justicia. ¿Cómo así se da ese paso? Que es lo último que yo quisiera comentarte porque nos permite entender, ¿no? Cosas muy importantes para el dinero hoy. ¿Cómo pasamos de la axiología del interés, que es finalmente la afirmación del yo, a la axiología de la santidad en la que entra precisamente el otro? Bueno, muy sencillo. Levinas dice el dinero tiene una ambigüedad fundamental. ¿Cuál es la ambigüedad del dinero? El dinero no es en realidad la posesión en acto, ¿no? Cuando yo poseo dinero, no poseo todavía ningún bien que satisface mi necesidad de ser, mi interés, ¿no? Mi querer perseverar en el ser de manera en acto, ¿no es cierto? El dinero es la posibilidad, dice Levinas, de la posesión, ¿sí o no? Es la posibilidad de adquirir. Entonces, como es la posibilidad de la posesión, el dinero puede convertirse en un fin en sí mismo, y entonces viene el frenesí de la acumulación y la crítica de Levinas a ese frenesí, ¿no? De los intereses cada vez más alto y de la acumulación del capital por el capital mismo, ¿no es cierto? Porque como es la posibilidad de poseer, yo me puedo sentir, ¿no? Deslumbrado por esta posibilidad de poseer cada vez más. Entonces, en realidad, el dinero termina convirtiéndose en eso, ¿no? En algo fantasmagórico, porque al final yo no poseo ningún bien concreto, ¿no? Sino que compro más posibilidad de posesión, y posesión incluso del trabajo de los otros, ¿no? Posesión del otro. Entonces, toda esa es la vena violenta, ¿no? Y de ese frenesí, ¿no? Neocapitalista o neoliberal ¿no? De acumular y acumular más dinero por el dinero mismo, porque reafirma, ni siquiera reafirma mi necesidad de bienes, ¿no? Concretos, sino reafirma mi necesidad de posesión, ¿no? Mi deseo de la posibilidad de posesión. ¿Ya? Pero al mismo tiempo la ambigüedad está, Juan, en que como es la posibilidad de posesión y no todavía la posesión en acto, yo puedo tener una relación distinta con el dinero y puedo entonces, dice Levinas, ya no acumularlo solo para mí, sino dar el dinero al otro. Y ahí pasamos al nivel de la axiología de la santidad. ¿Por qué? Porque cuando yo doy dinero al otro, ¿qué le doy? La posibilidad de poseer, sobre todo a aquel que está desposeído, aquel que no posee el hambre del otro, lo que tú decías, ¿no? Ser guardián de mi hermano, ¿no? No responder
de mi hambre, sino del hambre del otro. Entonces, ahí entramos a la axiología de la santidad, donde la lógica del intercambio propia del dinero me muestra de repente que hay un otro que no se puede intercambiar, que hay algo sagrado, ¿no?, en el otro, esa alteridad radical del otro, que no se puede intercambiar porque ningún otro es intercambiable por otro, ¿verdad? Entonces, en el mundo del intercambio del dinero y de este frenesí, ¿no?, de la acumulación del dinero, surge de repente aquel que no es intercambiable, el otro. Entonces, eso es lo primero, aparece el otro en su unicidad. Y yo también aparezco en mi unicidad de responsable, porque nadie puede responder por mí. Yo no puedo decirle a otro, oye, tú ocúpate de él, responde por él. En el instante en el que yo soy interpelado por el otro, yo soy afirmado de alguna manera por el otro como sujeto responsable. Mi subjetividad como responsabilidad por el otro, ya no solo como búsqueda de satisfacción de mis necesidades y de afirmación en la hipóstasis, ¿no?, sino como respuesta al otro, yo soy sujeto responsable único y no puedo deshacerme de esa responsabilidad delegándola a otro. Entonces, en ese ámbito donde el dinero es por esencia lo intercambiable, aparece lo que es único, no intercambiable, el otro y yo también como responsable, y entonces entramos a esa axiología de la santidad del cara a cara, del entonces, interesante Juan, desinterés. Desinterés, o sea, salir de mi fijación en el ser yo, o sea, el ser como afirmación del yo, salir, ¿no?, ruptura, tú decías, quiebre, ¿no?, de esa voluntad de perseverar siempre y de afirmar siempre mi ser, la mismidad del yo, y más bien me descentro en el desinterés, o entonces ya para hablar concretamente, por ejemplo, en el dar sin interés, o sea, en el préstamo sin interés, o en la condonación de ciertas deudas, por ejemplo, para hablar ya en términos concretos, ¿no? Porque Levinas le está hablando a gerentes de bancos. Bueno, y por último, Juan, pasamos al último nivel, que es la axiología de la justicia. Y acá viene un tema, Juan, sobre el que hemos conversado también antes, y que me parece muy importante también para tus estudiantes, ¿no? Que es que yo puedo dar a otro, ¿no es cierto? Y ya paso al nivel de la santidad, porque es la misericordia, ¿no? Es la compasión en el sentido profundo de la palabra, ¿no? De sentir la necesidad del otro como mía, ¿no? De padecer con el otro y por lo tanto dar el dinero al otro. Como el dinero no es el bien concreto, esa ambigüedad del dinero que puede llevarme al frenesí de la acumulación es al mismo tiempo la ambigüedad que permite, ¿no?, deshacerme del dinero, porque no es el bien que ya yo uso concreto, ¿no?, y darle al otro la posibilidad de poseer, sobre todo, como digo, al desposeído. Entonces, bueno, muy bien. Este es en el cara a cara, ¿no? Tú le puedes dar también a tu hija, ¿no?, algo, a tu madre, a un amigo, ¿no? Y le dices, oye, ya, tú estás en necesidad, ¿no? Te doy esto, ¿no? Es la generosidad, la gratuidad, ¿no? O te lo presto pero sin interés, por ejemplo, ¿no? Ya. Ese es el cara a cara. Pero dice Levinas, en el instante en el que yo doy dinero al otro, surge en ese otro el rostro de un tercero con el que yo no estoy en cara a cara, pero que me interpela diciéndome, oye, ¿a quién estás dando en primer lugar el dinero? Porque yo le puedo dar, como te digo, ¿no?, a un amigo, a mi hija, ¿no?, a mi pareja, y eso es también generosidad, es dar el dinero. Pero en ese instante, dice Levinas, surge ya no solo la dimensión ética de la santidad, sino la dimensión política de la justicia, porque emerge en ese mismo rostro del otro al que le estoy dando el dinero, un otro que me interpela desde su hambre y que con el que yo no estoy. Puede ser un encarcelado, puede ser alguien que está en un campo, ¿no?, de migrantes en Europa, o alguien que está sufriendo el COVID en un hospital, ¿no es cierto?, y que no haya oxígeno, pero yo no estoy con él, ni es mi familiar, ¿no? Es la idea del extranjero, otra vez, de un extraño, pero que desde su condición de extraño me interpela diciéndome cómo se está administrando el dinero. Y eso, Juan, es un tema, ya que tú me preguntabas de los temas de desigualdad y de actualidad en la política, es un tema fundamental. Yo no soy economista, yo no puedo decir si está bien o está mal, tal tasa de impuesto a partir de tal monto, tal otro, eso lo harán los especialistas, pero lo que sí está claro es que hay un cuestionamiento que viene en el rostro del otro, y esta pregunta, Juan, fundamental hoy en nuestro país, ¿a qué otro dar en primer lugar el dinero? No quiere decir que a los otros no se les dé nada, ¿no? Ni que a tu hija o a tu esposa le vas a dejar de dar.
lo que necesitan, pero esa dimensión, ¿no?, del otro, más otro que está fuera, con el que yo no conozco, con el que no estoy, ¿no?, pero que me interpela como el tercero. Es el gran tema del tercero y el tema de la justicia. ¿Quién es el primer otro con el que estoy en deuda? ¿Quién es el primer otro con el que estoy en deuda? Y entonces esa respuesta, Juan, ya no se puede solo resolver en el cara a cara del gesto generoso, de la misericordia, de la santidad, ¿no es cierto?, de la generosidad. Se tiene que administrar ya a nivel económico y político. Entonces en Levinas hay, ¿no?, toda esta perspectiva para pensar también la política y los temas de economía hoy. Pero, y acá viene lo último, Juan, que me parece fundamental, y es yo sé que todo esto tiene una carga teórica, pero es también la maravilla que tiene la fenomenología, ¿no, Juan? Que es que nos permite pensar la complejidad. ¿Por qué? Porque él dice, sí, dice Levinas, muy bien, vamos a administrar, ¿no?, los fondos, los impuestos, lo que se está haciendo ahora. Dice, ya, pero hay un riesgo en la administración del dinero en términos institucionales y de justicia y de política y de economía, que es que eso siempre tendrá una dosis de anonimato, ¿no?, porque se tiene que administrar los números, son cifras, son números. Entonces Levinas dice, mucho cuidado, pasemos a la axiología de la justicia, porque no basta con quedarse en la misericordia, pero no olvidemos que al administrar la justicia, o al administrar el dinero en términos institucionales, ¿no?, el tercero no puede quedarse en un ámbito puramente anónimo, Juan. Es decir, el tercero es también mi prójimo. Y cada rostro concreto debe mantenerse en su unicidad. Porque si no, el riesgo, Juan, es que administramos el dinero, ¿no?, según cifras, según números, como también lo del COVID, ¿no? Son tantos muertos, y como mucha gente dice, a veces sin haber leído a Levinas, pero con una intuición ética fundamental, ¿qué rostros están detrás de esas cifras?, ¿no? Y eso es lo que nos recuerda Levinas. Administremos, sí, pero administremos recordándonos que administramos en función del llamado de rostros concretos. Entonces, no perdamos, dice Levinas, nunca la espontaneidad primera del rostro del otro. Porque no podemos transformar una concepción de la justicia o una forma de administrar específica la economía en un régimen definitivo. Porque ahí caemos otra vez en una forma de totalitarismo o de totalidad, ¿no es cierto? Entonces, para que la justicia se mantenga siempre, ¿no?, en revisión, y las instituciones siempre no sean estáticas, fijas, ¿no?, dictatoriales, diríamos, ¿no?, violentas, sino que no sean conservadoras en el sentido de, ¿no?, que tiendan a conservarse a sí mismas y con sus estructuras de poder, sino que estén constantemente revisándose, modificándose, ¿no?, y administrando de manera cada vez mejor y más humana, ¿no?, el dinero y la justicia. No olvidemos nunca esa relación primera del cara a cara. Me parece fundamental, Juan, y lo mismo para los partidos políticos, ¿no?, porque es también lo que pasa a veces, ¿no? Un ideario político termina administrándose como ideas en sí mismas, y se olvida finalmente ese partido político de la gente por la que dice trabajar, ¿no? Entonces, ese retorno que Levinas exige siempre, de alguna manera, al cara a cara, ¿no?, a esa fuente primera de la ética y por lo tanto también de la justicia, me parece fundamental, ¿no? Y él pone como uno de los ejemplos, Juan, otra vez tema de tanta actualidad, la reparación a las víctimas, ¿no? La justicia de reparación. Por ejemplo, cómo el dinero se puede administrar de manera no solo justa, sino también santa o ética, ¿no?, al usar el dinero para reparar una pérdida que nunca se va a poder reparar, obviamente, ¿no?, plenamente, pero el dinero puede ser ese gesto, ¿no?, que nos permite evitar al mismo tiempo la venganza, ¿no?, y también lo que él llama la impunidad de una suerte de perdón universal en el que finalmente nadie tendría responsabilidad de nada, ¿no? Entonces, el punto de equilibrio entre la sed de venganza que lleva a la espiral de violencia y la impunidad, ¿no?, de una suerte de perdón universal abstracto y, ¿no?, injusto, estaría en lo que él llama la justicia de reparación, cuando el dinero, ¿no?, se pone al servicio de la justicia, pero por esta manera como nos sentimos interpelados por las víctimas concretas, ¿no?, por los rostros y los relatos concretos de las víctimas, por ejemplo,
¿no? de la Shoah, ¿no? Para el caso de Levinas, o del conflicto armado interno, o de la pandemia más actualmente en nuestro país. Entonces, Juan, por eso quise recordar estos tres niveles de reflexión porque me parecen fundamentales, ¿no? Para entender también la actualidad, ¿no? del tema del dinero, de la actualidad de la reflexión levinasiana sobre el dinero hoy, ¿no?